Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y para empezar el programa hablaremos acerca del sector de la consultoría con uno de los socios de One Man Support. Y continuaremos el programa con el espacio Digital Law de la mano de nuestro colaborador Jesús Soler. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La figura del consultor es de vital importancia para las empresas. Su experiencia y conocimientos especializados les permiten brindar asesoramiento objetivo y estratégico, ayudando a las organizaciones a identificar y resolver problemas, optimizar procesos y alcanzar sus objetivos. Los consultores aportan una perspectiva externa imparcial, ofreciendo recomendaciones basadas en buenas prácticas y análisis rigurosos. Además, su capacidad para adaptarse rápidamente a los diferentes entornos y desafíos les convierte en aliados valiosos para la toma de decisiones informadas y el impulso del crecimiento y darle impulso al crecimiento empresarial. Y precisamente la figura del consultor hablaremos hoy con Joan Guisado. Él es uno de los socios de One Man Support. Joan, bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí, Montse. Gracias a ti. Para empezar y conoceros un poquito mejor, cuéntanos qué es One Man Support. One Man Support es una empresa, bueno, en Francia llamamos consultora, pero es una consultora que coge las dos mejores cosas que existen hoy en día. De la parte de la consultoría tradicional tenemos toda la parte de excelencia, de rigurosidad, como decías, de metodología, de ser objetivos. Luego la parte digital, la parte que están entrando desde hace cierto tiempo, es la parte de los consultores independientes. Tenemos 3.500 consultores independientes en el pool de la empresa que nos permiten acometer retos en casi todos los sectores y en casi todas las funciones de las empresas. Lo importante es tener excelencia por la parte académica y profesional y la parte de la independencia que nos da flexibilidad, motivación y más materia más materia gris para poder acometer retos. ¿Cuáles son, para focalizar un poco, cuáles son los principales servicios que vosotros ofrecéis a vuestros clientes? Sí, nosotros tenemos 4 ramas. La primera rama es, o pata, es la consultoría de estrategia de organización convencional. El fundador, Arnaud Sorisseau, viene de Bain, estuvo trabajando 3 años en Bain y aparte de ahí es cuando creó One Man Support. Entonces, la parte de consultoría, estrategia de organización. Luego tenemos una segunda parte que es toda la parte digital y data y transformación digital. Una tercera que es más de finanzas, todas las finanzas operativas o transaccionales, lo que hacen comúnmente las Big Four. Y una cuarta parte que es la parte de interim management, de management de transición, que es un servicio que ha crecido mucho en Francia y que está empezando a crecer en Francia. No sé si la gente lo conoce. Interim management es puestos temporales que
personas que se ponen en puestos temporales en las empresas, por ejemplo, pues por una baja de maternidad o porque alguien se ha ido, pues hay consultores que hacen oficio de CEO o de director de finanzas, de operaciones, el puesto que sea. Entiendo que por lo que nos estás contando, que vuestras competencias sectoriales en este caso son completamente transversales y que abarcáis cualquier sector en el que esté situado la empresa, ¿no? Sí. O sea, gracias a tener 3.500 consultores y managers de transición, pues podemos abarcar muchos sectores. Bueno, en Francia trabajamos en todos los sectores. En el sector que trabajamos un poco menos, a lo mejor es en banca, porque a veces tenemos unos problemas de compliance en áreas un poco concretas. Pero si no, trabajamos en todo tipo de sectores y en todo tipo de empresas, desde multinacionales, empresas pequeñas, startups, público, con los ministerios. O sea, trabajamos con el 2/3 del CAC 40, del IBEX 35 de aquí, o sea, allí. Entiendo también que podéis desarrollar vuestras funciones, tal como un poco por lo que nos está explicando, en cualquier área y departamento de la empresa. Es decir, que una empresa puede solicitar vuestros servicios tanto para el departamento de recursos humanos como para las finanzas, en cualquier parte y sector Tenemos de la consultores empresa. expertos en todas las funciones de la empresa. Bueno, yo mi perfil, soy ingeniero industrial y soy más un perfil de operaciones, de industria pesada. Y hago todo lo que es supply chain, producción, por hay gente que es especial en marketing, tenemos especializados en recursos humanos, en sostenibilidad. En Francia está creciendo mucho las empresas la sostenibilidad, empiezan a haber ya puestos dedicados a la sostenibilidad y las empresas están invirtiendo mucho. Tenemos expertos en casi todas las funciones y sectores. Joan, para conocer un poquito más vuestro trabajo, cuéntanos un poco el proceso que seguís desde que la empresa contacta con vosotros, ¿no?, solicitando un consultor para X, hasta que le ofrecéis al profesional adecuado a sus necesidades. Sí, entonces puede ser de dos maneras. Como tenemos los socios, como vamos a decir, en las consultoras tradicionales, tenemos clientes y vamos a ver a clientes, o puede ser que también en Francia los clientes como somos conocidos, pues nos llaman directamente para ver si podemos ayudarles en algunas necesidades. Entonces, a partir de una llamada del cliente o un contacto, decimos lo que llamamos un briefing o una reunión para que nos expliquen las necesidades. Pues necesito que me ayudes para acometer este proyecto en tal sitio en la empresa, o necesito un director financiero porque el director financiero se me ha ido de baja. Nos explican las necesidades. A partir de ahí, nosotros formalizamos las necesidades e intentamos entender exactamente lo que necesitan. Y aparte de ahí vamos a ver en nuestro pool de consultores, que somos 3.500, tenemos una herramienta bastante potente que nos permite filtrar y hacer el match de los consultores que son los más adecuados para este reto. Y pues depende, pero intentamos hacer una shortlist de unos 10 consultores. Una vez hemos identificado los consultores que pueden acometer este reto, les llamamos, le pedimos si son disponibles, si les interesa hacer el proyecto y cuál es su precio para hacer el proyecto. Entonces, de esos 10 nos quedamos con 3 y normalmente presentamos 1, 2 o 3 al cliente. Entonces enviamos el currículum al cliente y el cliente al final normalmente hace una entrevista al consultor. Por ejemplo, antes de venir aquí teníamos un consultor que estaba haciendo una entrevista para un banco español. Han hecho la entrevista y ha ido bien por las dos partes. Y luego entonces, después el cliente valida y si valida luego pasamos toda la etapa de contractualización. ¿Cuál es el perfil de vuestro consultor? El perfil de nuestro consultor, la verdad es que es cada vez más grande. Cuando empezamos en Francia hace 10 años, los perfiles de consultores eran más bien gente con bastante experiencia, entre 15 y 20 años. Por ejemplo, tengo 20 años de experiencia y hace 5 o 6 que soy consultor independiente. Pues teníamos perfiles a partir de 35 más arriba, o sea, de puestos de dirección importantes. Pero lo que vemos que poco a poco, las generaciones, los millennials o las generaciones Y, están intentando pues tomar las cartas en el asunto y entonces pues quieren crear su futuro, y vemos que tenemos desde jóvenes que acaban de acabar la empresa, la universidad, la carrera,
jóvenes con 3 o 4 años de experiencia hasta gente con 35 años de experiencia, muy expertos en un sector o o sea, tenemos en un área en concreto tenemos muchos perfiles diferentes. Ahora que estoy aquí en España abriendo el pool y metiendo gente del pool española, porque a la base era francés, vemos que hay muchos jóvenes que están interesados, que el talento está en España y existe y está. Yo cada semana hago entre 10 y 15 entrevistas de jóvenes con mucho talento que se han puesto por su cuenta y quieren trabajar por su cuenta porque tienen que quieren crearse así el futuro, pero o sea, el talento existe. Joan, One Man Support acaba de aterrizar en España y Portugal, pero haznos un poquito de historia de la compañía. Sí. ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar aquí? La historia es, el fundador Arnaud Soguissot, hace 9 años, 9 o 10 años ahora, en 2013, él trabajó en Bain durante 4 o 5 años y luego fue emprendedor. Hizo HelloFresh, hizo 2 o 3 empresas de e-commerce en Francia que funcionan bastante bien. Bueno, luego después de eso quería empezar otra vez la consultoría y claro, quería ser independiente. Entonces se dio cuenta que no había todavía empresas que pudiesen compartir, o que no había otros independientes y era muy complicado de poder entrar en las empresas porque es independiente, es una persona. Entonces él creó la empresa a partir de ahí. Ahora, 10 años más tarde, somos 3.500, hemos facturado 52 millones el año pasado, hemos hecho más de 3.000 proyectos, 1.000 solo el año pasado. Ahora ya estamos en una facturación, estamos en junio, ¿no? Junio, sí. Pues estamos como a 30 millones de euros, o sea que vamos bastante mejor que el año pasado. Y vemos que es un mercado que crece mucho exponencialmente, cada año es mucho más fuerte. Vemos que en Francia está consolidado, que el mercado es muy maduro y que las empresas ya nos llaman y entienden que una empresa de independientes es igual que una empresa tradicional, pero bueno, estamos aquí en España y Portugal para hacer el mismo paso. Estamos en un mercado menos maduro, estamos como al inicio en Francia, pero bueno, vemos que están cambiando y el hecho de ver talento que se interesa, de las empresas también se interesan, vemos que poco a poco va a cambiar. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras soluciones que encontramos en mercado y de otras consultorías que, lo pongo entre comillas, podríamos considerar tradicionales? Sí, bueno, lo más importante es la parte de flexibilidad e independencia de los consultores. Tenemos unos consultores que son independientes y autónomos y hacen lo que quieren. Son ellos los que deciden hacer los proyectos o no, y normalmente un consultor que va a hacer un proyecto con nosotros, tenemos, no sé exactamente, pero un porcentaje muy elevado de repetición y los clientes siempre quedan contentos porque los consultores son flexibles, motivados y quieren hacer esto. Luego somos, aquí lo vemos en España, somos más operativos que las consultoras tradicionales. Vemos que las consultoras tradicionales, pues vamos a la empresa, definimos la estrategia y bueno, te dejamos luego el PowerPoint enorme con toda la estrategia, pues luego no la bajan, no la implementan. Nuestros consultores tienen doble perfil, tienen un perfil de consultoría, un perfil operativo, algunos han hecho startups, unos tienen empresas, somos como mucho más operativos que las consultorías tradicionales. Luego el otro punto también es que somos más baratos. El modelo de negocio nuestro, que es muy transparente y que siempre se presenta, es de 100 euros que una empresa paga por una prestación de One Man Support, 80 van directamente al consultor y 20 se quedan en la empresa para la parte de contractualización, los costes fijos y todas las partes de todos los servicios que damos a los consultores. Entonces, yo diría flexibilidad, especificidad, porque como somos 3.500 podemos acometer retos muy diferentes. Las consultoras tradicionales, pues yo estuve en la consultora tradicional durante 15 años, éramos 150 y los 150 íbamos haciendo proyectos diferentes dependiendo de lo que venía. Pero a veces, pues claro, no estábamos especializados en el proyecto que venía, pero éramos los 150. Aquí como somos 3.500, podemos encontrar esta pepita. Ahora, por ejemplo, nos pidieron para trabajar por
una de las marcas de bicicletas más importantes de España, querían alguien que fuese un experto en el mundo de las bicicletas. Pues con esos 3.500 podemos llegar a tener esa especialización que a lo mejor las consultoras tradicionales no tienen. Hablando de los consultores, ¿cómo se selecciona desde vuestra empresa los consultores que vais a incorporar en plantilla? Entonces los consultores, esto es nuestro proceso, un proceso de consultora tradicional. Los consultores pues no postulan a ser candidatos. Entonces a partir de el candidato le hacemos una entrevista, donde hacemos una o dos entrevistas. Uno de los socios siempre hace una entrevista al consultor. Te explica sus estudios, toda su carrera, entiendas un poco cuál es su perfil. Les pedimos que nos digan qué es lo que les apetecería hacer. Es muy importante que el consultor sepa lo que hacemos y que sepa lo que quiere hacer para que nosotros podamos encontrar lo que más le gusta. A partir de ahí, si el consultor, cuando hacemos la entrevista, es satisfactoria, yo no te hago una entrevista, sino si tengo a lo mejor dudas, pues hacemos 2 entrevistas y puede ser 3. Luego a partir de ahí, pues creamos el perfil en nuestro pool. Los consultores tienen como una base de datos que tienen que rellenar todo bien para tenerlos, para que luego cuando filtremos podamos llegar a ellos, match, ¿no? Para hacer el match, pues no sé, cuáles son tus sectores, qué es las lenguas, la movilidad, qué tipos de proyectos necesitas, y así luego con la herramienta podemos hacer el match. Luego también lo que es muy importante, les pedimos 2 referencias, que no siempre las utilizamos, pero tenemos 2 referencias de clientes finales para que podamos llamar antes de una primera misión. Yo, por ejemplo, di mis 2 referencias. Una era un proveedor de un curtido de pieles de Louis Vuitton y una empresa Thales en Alemania, y les llamaron a los dos. Bueno. O sea que queremos que los perfiles que tengamos sean excelentes, y por eso nos cuidamos de que entre la gente que la consideramos excelente, y luego les necesitamos cuidar para que luego estén con nosotros. Si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra la figura del consultor freelance en nuestro país? Bueno, ahora estamos, por lo que vemos, claro, estamos un poco menos maduros que en Francia, pero vemos que hay muchos consultores. Respecto al consultor, vemos que hay bastantes consultores y que hay talento en España. Ahora me sorprende que cada semana hago 10 o 15 entrevistas de perfiles muy muy buenos que quieren ponerse en el pool. O sea que vemos que hay talento, hay consultores y tenemos materia prima, que tenemos buen potencial, mucho talento en España. Luego, eso es por la parte de consultores. Y también vemos que también son consultores de perfiles más jóvenes, que quieren viajar, que quieren probar cosas nuevas. Todos me preguntan, bueno, ¿podemos hacer proyectos en Francia? Yo, si hablas francés, puedes hacer un proyecto en Francia o en los países donde podemos hacer proyectos. Nosotros, Oman Support, como es francesa, pues mucha parte de los proyectos se hacen en Francia, pero como son multinacionales, hacemos proyectos en todo el mundo. Hemos hecho en Japón, en Brasil, muchos en Alemania, en España. O sea, que un consultor puede moverse. Entonces, vemos que hay talento. Luego, por parte de las empresas es un poco más diferente. Por parte de las empresas vemos que todavía están un poco reticentes a este mundo de la consultoría, porque de los freelance, porque ven que entre comillas, no está valorizado el hecho de ser freelance. O sea, en Francia, yo soy freelance hace 5 años y yo lo reivindico. Yo soy freelance y soy autónomo porque quiero y porque es lo que me gusta hacer. No es porque no haya encontrado un trabajo. Entonces, en España a veces nos encontramos que las empresas se piensan, bueno, es que hay un consultor que es freelance porque no ha encontrado trabajo. No. La gente está decidiendo de tomar su futuro en las riendas y hacer lo que le apetezca. Y si un consultor, un trabajador, no adhiere a los valores de la empresa o no está de acuerdo con la empresa, pues quiere hacer otras cosas. Las empresas tienen que ir con mucho cuidado porque el talento se les va a ir si no cambian ciertas cosas. ¿Cuáles son precisamente, a raíz de lo que me estás contestando, los retos que se tienen que superar para que esta figura tenga más presencia en la empresa? Bueno, sobre todo que las empresas tienen que dar cuenta porque siempre si leemos todos los artículos o
o los artículos, o incluso estadísticas, que no tenemos talento, que hay muchos trabajos, muchos sitios de trabajo que no están cubiertos. Una cosa es esa, pero nos tenemos que preguntar por qué no están cubiertos. No están cubiertos porque a lo mejor las empresas no evolucionan como la sociedad evoluciona. Entonces, nosotros lo que queremos es que el trabajador o el consultor, nosotros somos lo más importante y por eso nosotros los tratamos bien. Y aunque no sean exclusivos, creemos que es el valor de la empresa. Entonces, lo que vemos es esto, pues que las empresas tienen que adaptarse a que la sociedad evoluciona, tenemos familia, tenemos amigos, podemos hacer otras cosas, queremos estar bien en la empresa. Bueno, es toda esta parte de evolución de las empresas, de más, entre comillas, militares a más sociales, más, y que la gente esté bien. Joan, ya para ir finalizando y centrándonos en One Man Support, ¿cuáles son ahora vuestros objetivos más cercanos? Si ahora estamos en una época que estamos presentando la empresa con One Man Support, que es todas empresas. Pues hacemos rondas de presentación, cada 2 o 3 semanas vamos a Madrid, hacemos pues 10 o 12 presentaciones, sobre todo a empresas españolas que no nos conocen. Nuestros objetivos más cercanos son, primero, empezar a trabajar ya con filiales de empresas francesas que nos conocen, que ya lo estamos haciendo, pero bueno, esto es un poco, entre comillas, lo más fácil, porque como nos conocen, pues podemos trabajar. Pero también queremos entrar en las empresas realmente españolas. Y bueno, tenemos algunos contratos marcos con algunas empresas grandes, o empezar ya realmente a trabajar con empresa española y no multinacional que vengan de Francia. Pero bueno, tenemos unos cuantos proyectos. Bueno, pues es intentar tener más proyectos para el pool que estamos creando, que los consultores puedan tener misiones. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información o directamente contactar con vosotros o conocer mejor los servicios que ofrecéis, déjanos una página o donde puedan encontraros. Bueno, tenemos una página web, se llama www.onemansupport.com, creo que está en francés, español e inglés. Bueno, yo, Joan Guisado, mi nombre, si me quieren contactar, me pueden contactar por LinkedIn. En LinkedIn tengo mi teléfono. Mi dirección de mail es joan.guisado@onemansupport.com. Y que no duden en contactarme si necesitan o empresas o consultores. Yo tengo mucha gente que me está contactando para ponerse en el pool. Entonces, cualquier duda que me contacten y ya le contestaremos. Pues Joan, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para presentarnos vuestro modelo de negocio en cuanto a consultoría se refiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos el programa con nuestro colaborador, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología, en su espacio Digital Law. Jesús, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? Bien. Muy bien. De verano ya, Tú bien, ¿no? Como siempre, ¿no? Bueno, está bien, es Sí, lo que hay. no lo pongo ¿Para en qué duda. vamos a decir que no? Pudiendo estar bien, ¿para qué vas a estar mal? Cuéntanos, Jesús, ¿de qué hablamos Pues hoy? hoy vamos a hablar de una cosa que no hemos hablado nunca, que es de detectives. Que mola, ¿eh? Sí. Pero no es novela negra. No, ese RAID tiene relación con el Digital Law porque al final vamos a hablar un poco de la intimidad, ¿no? A raíz de una sentencia que ha salido el día 25, creo que ha sido en mayo, conforme un despido se anulaba porque un detective había tomado una foto a un trabajador que en teoría estaba de baja en su jardín. La empresa le vio levantando ahí todo lo que tenía que levantar y en teoría tenía una lumbagia. Ya. En teoría, ¿no? Y entonces, claro, con esa prueba, pues la empresa lo despidió. En primera instancia el juez admitió la prueba,
pero tanto en la audiencia como en el Supremo no se admitió. ¿Por qué? Porque el jardín es una zona privada. ¿Vale? Hay perfiles, si se puede ver o no ver, desde fuera, pero realmente esa prueba de un detective, que hasta ahí los detectives pueden hacer lo que quieran, la invalidaron porque era una violación de la intimidad y era una prueba ilícita. Entonces, eso me lleva a pensar, bueno, los detectives, ¿hasta qué punto pueden investigar, pueden hacer, pueden mirar? Y he encontrado varios casos donde es interesante esta incidencia en la privacidad, el derecho a la imagen, el honor y la prueba que necesita una empresa para protegerse de infidelidades, de trabajadores que no son fieles a la empresa, competencia, etc. ¿no? Y realmente es interesante, es un punto interesante, ¿no? Lo primero, que un detective al final es un operador jurídico, porque quieras o no, si es un detective con licencia ha tenido que hacer 3 años de su carrera de detectives y está sometido a una ley que es la ley de seguridad privada. Con lo cual dices, bueno, es un operador que sabe lo que está tocando y tiene que saber de derecho. O sea, cualquier pelado que vaya a hacer fotos por la calle, a Piqué, por ejemplo, no puede ser detective privado, será otra cosa. Vale. Entonces, para que esa prueba sirva a la empresa o a que le contrate y pueda ser llevado a juicio, porque normalmente esas pruebas se acaban llevando a juicio, y ratificadas por ese operador jurídico, ese detective privado, tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el detective de alguna forma entró en ese jardín privado que no era visible desde la calle, vio como el trabajador levantaba una carretilla, con lo cual esa baja no era tan cierta, y pues el juez dijo que no, que el jardín es zona privada. Pero ahí también hemos encontrado algunos problemas. He encontrado sentencias interesantes donde a alguien le grababan dentro de su casa con las ventanas abiertas, con lo cual estaba rompiendo su intimidad. Claro. Bueno, sí, claro. Si lo ves desde fuera, una ventana... Eso, o en un balcón, que lo puede ver todo el mundo, pues lógicamente estás rompiendo, estás privándote de tu intimidad. Lo estás exhibiendo al público. ¿Y de eso puedo echar una foto? Estás haciéndolo en público. Es como si lo hicieras en un parque. Hay jueces que sí, jueces que no, pero al final lo que manda es el Supremo. Dice, si tú tienes una presunción de intimidad, ya está. Pero si tú estás en una primera planta, en un balcón o en una terraza que se puede ver desde la calle, desde todas partes, claro, vale, estás rompiendo tu intimidad. En este caso el jardín no se veía desde la calle. No se veía desde Tuvo la que calle. estar en algún sitio colocado, sí. Cuando yo era pequeño y estudié Derecho, sobre las violaciones de la intimidad, nos contaron un caso muy divertido, que es que un vecino pone una denuncia contra su vecina de abajo porque estaba en el balcón tomando el sol en bolas. En aquella época, a los años 70, era ¡guau! ¿No? Y entonces el juez dice, bueno, ¿y usted cómo vio a la vecina? Dice, bueno, es que yo me colgué por la parte de mi balcón y entonces me di cuenta que... Dice, o sea, usted se puso en peligro para conseguir ver que la vecina... Pues a la cárcel va usted. Por intromisor en la intimidad de la mujer que estaba en su balcón, no hacía daño a nadie y no la veía a nadie, sino al vecino cafre que se colgaba de mala manera para hacer eso. O sea, en la prueba de detectives pasa algo parecido, ¿no? Donde tiene que haber unos límites y luego tiene que haber una ponderación de si lo que están haciendo es correcto o no es correcto. Y la ponderación de cualquier prueba que aporte un detective en la empresa sigue la triple ponderación de que marca el Supremo, el Constitucional, que es, ¿la prueba es necesaria? Sí, no tengo otra prueba para hacerla. ¿Es idónea? ¿Me servirá para probar lo que yo quiero probar? Sí. Entonces tiene que hacer su juicio. Y por último, ¿es proporcional? O sea, la violación o el acceso a los datos de esa persona o al conocimiento me permite no romper sus derechos fundamentales. Entonces ahí tiene que haber esa triple prueba, que es lo que al final valorará el juez. Esa triple prueba de proporcionalidad, idoneidad y necesidad es la que dirá si esa prueba es válida o no es válida, ¿no? Por ejemplo, si yo accedo a un Instagram, hay un caso muy interesante, si yo accedo al Instagram y lo que hago es conseguir que tú me admitas en un Instagram privado engañándote, ¿sí? Por lo que sea, no es una prueba lícita, porque realmente te he forzado a romper tu privacidad. Entonces tú tienes un Instagram privado y solo vas a admitir a determinadas personas. Si yo te fuerzo, de alguna manera, a pedirte tu amistad y me lo abres, no te lo estoy abriendo a todo el mundo, te lo he abierto a ti.
Claro. Y tú no lo puedes difundir a un tercero. Claro. Es privado. En cambio, si lo he abierto a todo el mundo y salgo en la playa haciendo Vamos, el mismo deporte, ejemplo que me decías del balcón, claro. Eso es. Evidente, si se ve desde todas partes, tú abres tu intimidad. Es exacto. Por ejemplo, hay un... Luego, siguiente, el detective no puede forzar la prueba, ¿no? Vale. Entonces dices, bueno, ¿y eso qué es? Pues mira, hay un caso de no hace demasiado donde un despacho de abogados pensaba que uno de sus abogados además ejercía por su cuenta, con lo cual no está prohibido, pero que lo hacía en tiempos de su horario laboral, en el despacho, Vale. ¿no? Dices, y lo presumían. Y entonces el detective forzó un caso pidiéndole una consulta a ese abogado, diciéndole que la única hora que tenía disponible era En la hora que le en estaba horario trabajo. laboral. Sí. Y lo forzó, dice, no, eso no puedo. Lo forzó hasta que al final le atendió en ese horario laboral. Y eso lo presentaron como prueba de que realmente estaba ejerciendo el derecho en horario laboral. Y claro, el juez lo invalidó, dice, porque había forzado a Sí, a través de un engaño. Eso es. A través del engaño, la manipulación, y eso es un procedimiento que no es de ley. Entonces, claro, te han forzado te ha obligado y encima con malas artes. Lo cual esa falta de fidelidad y de fair play hizo que la prueba fuera inválida. Y ahí el culpable fue la empresa que forzó. La otra cosa sería que, oye, pues que yo te grabo cuando he visto el recibo de entrada de gente, esta gente no ha tenido más consultas que la tuya y tú encima lo facturas por otro lado, ¿no? Ahí, venga. Pero ahí forzó. Y cuando tú fuerzas, no se puede utilizar como prueba. Igual que tampoco se puede utilizar como prueba cuando el detective utilice identidades falsas, Vale. ¿no? O sea, Se identifique como otra persona. claro, ahí lo que habían hecho además en este caso de forzar esta prueba es actuar como si fuera otra persona, Un cliente que... sí. como un cliente, entonces claro, esa prueba es ilícita. Tampoco pueden utilizar accesos a la intimidad, no, a forzar el secreto de las comunicaciones. No puedo entrar en tu correo, no puedo entrar en tu Instagram cuando es privado o en tu Facebook si es privado, ¿no? Pero en cambio sí que pueden hacer una cosa, que si tú has tirado a la basura y la has tirado a la calle, al container, sí que puedo sacar y obtener esa prueba porque tú ya la has lanzado, ya no es tuya. Entonces, si yo me dedico he visto que has tirado una bolsa y la bolsa está llena de papeles en sí. Es más, hemos tenido en el despacho un caso la semana pasada de que, fue muy divertido, que una empresa pues tira unos archivadores y los tira al container. El vecino de enfrente, que tenía un poco de mala baba, pues llama a la policía y dice, es que estos han tirado un container con información confidencial al container. La policía saca las cajas, ve que realmente habían facturas, y había listados, y había cosas, y lo comunica a la Agencia de Protección de Datos. Sí. Y la Agencia de Protección de Datos dice que hay una brecha de seguridad, revelación de documentación confidencial y brecha de datos, con lo cual le pone una sanción por denuncia del vecino de enfrente que ha visto como tú has tirado papeles sin destruir o sin estar debidamente cerrados, lo que sea, al container. Sí, sí. Fíjate, en teoría ellos ya han desechado ese bien, ¿no? Como si tiras un piano, un violín, lo dejas en el container, ya no es tuyo. Cualquier mueble lo dejo para tirar ya no es mío. Eso es, pues lo mismo pasa con los datos, con la información. Una vez que tú lo has desechado, puede ir el detective, cogerlo y ver, ¿no? Lo que no pueden hacer tampoco es montarlo. O sea, si tú lo has pasado por la trituradora y luego me dedico a hacer el puzzle, no, porque tú lo has destruido, tú has hecho todo lo posible por destruirlo. Si luego junto las piezas y luego lo vuelvo a presentar como prueba, tampoco es lícito. No puedes reconstruir algo que ya se ha destruido. ¿No? O sea, una prueba que dices, es una prueba ilícita. No, son perfiles que dices, es muy interesante, ¿no? El cómo, hasta dónde puede llegar una prueba de detectives que muchas veces es necesaria, sobre todo en casos laborales. Me quedé sorprendida, pero cuando me planteaste el tema, es aquello que nunca se me había pasado por la cabeza. Digo, ¿habrá empresas? ¿Cuántas empresas? Hay un montón que utilizan este servicio. Me quedé... Sobre todo bajas falsas, sí. Trabajadores infieles, trabajadores que roban.
Muchos temas de acoso también, hay muchos temas interesantes. Temas de propiedad intelectual, muchísimos. Yo sé que las grandes marcas tienen equipos que se dedican a aparecer por las webs de venden cosas falsas para comprar y luego presentarlo como pruebas, ¿no? Sí, Porque sí, es que al me quedé sorprendida cuando me lo planteaste. Nunca me lo había planteado esto de los detectives en la empresa. Empecé a buscar y digo, madre mía, digo, pero si hay un montón de casos, un montón. Montones. Yo los utilicé en mi época oscura, cuando estaba en banca, los Oye, utilizamos en mi época oscura. Es que ahora es oscura. Antes de ser bancario era, bueno, ahora ser bancario, cuidado. Cuidado, los años 80 y 90 ser bancario era algo guay. Ahora, bueno, tenías que localizar gente que se te había perdido. Gente que no te había pagado y que había desaparecido de su domicilio, tenías que buscarlo, y las formas de buscarlo era buscar un detective que buscara en registros que tú no podías acceder, ¿no? O que él tuviera los contactos donde pues supiera moverse por registros civiles y por otros sitios donde tú no tenías tiempo o ganas de poder acceder a los registros telefónicos muchas veces, ¿no? Y lo utilizamos mucho justamente para buscar gente, que también en la vida civil también se utiliza justamente para buscar gente, ¿no? Ver pistas por donde han recorrido, si han firmado alquileres, etc. Pero en el área mercantil, en el área de la empresa, funciona la mayor parte para temas laborales. Ya no hablamos de las infidelidades y los maridos y todo eso. Eso está muy bien, pero que desde que el divorcio ya no es culpable, Sí, es verdad. ya no sirve para nada. Es decir, que tu marido, mujer o lo que sea se dio con otro, a efectos judiciales ya no sirve. Con lo cual eso ya, vale, es una medida de presión, si tú quieres, o negocial, pero en un juzgado no sirve para nada. Pero en cambio en una empresa sí, porque realmente las empresas pierden mucho dinero con el tema de bajas falsas. Bajas que te encuentras gente que ha tenido lesiones que realmente no les incapacitan para trabajar, pero se tiran meses y meses, ¿no? Y luego hay otra cosa muy divertida, que es que cuando hemos hablado de la intimidad y lo que tú puedes hacer y no puedes hacer, y el detective prueba, también depende muchas veces de la valoración del juez. Cuando hemos hablado de esa triple prueba de idoneidad y proporcionalidad, sí. por ejemplo, si tú tienes una lumbalgia, sé que estaba en el jardín descargando carretillas, va al gimnasio y el detective prueba que va al gimnasio, posiblemente dices, buah, es que tiene una lesión y va al gimnasio a levantar pesas. Pero imagínate que no es una baja por una lumbalgia, es una baja por depresión. Entonces, ir al gimnasio, aunque estés deprimido, te puede ayudar. Entonces, fíjate, la misma prueba de una persona que está de baja laboral, va a un gimnasio, en una fractura, en una lumbalgia, en una cervialgia, lo que sea, es una prueba de despido, pero en cambio, si tienes una depresión, por ejemplo, te sirve para ponerte mejor, o pasear por la playa, o lo que sea, ¿no? También está pasando mucho con la pandemia y con el trabajo a distancia. Mira, lo tenía aquí apuntado, he apuntado teletrabajo. Claro, el teletrabajo, dices, bueno, ¿hasta qué punto en momentos de teletrabajo que puedes acotar o no el horario laboral, si sales a pasear al perro, estás haciendo una infracción del teletrabajo? Porque tú puedes decir, yo trabajo 8 horas, pero claro, si tú eres teleoperador, tienes que estar las 8 horas full time. Así con el BBB. Full time, y ya no puedes sacar a pasear al perro, pero si tú lo que tienes es un proyecto, redactar una demanda o lo que sea. Que igual haces a las 7, que a las 5, que a las 10. Exacto. Y has respondido emails del trabajo a las 6 de la mañana porque te ha venido bien, o has mirado un tema y a las 8 has sacado al perro a pasear. Ahí no hay problema. Ese es el juicio de proporcionalidad, es decir, vale, lo que has hecho está bien, está mal. Luego muchas veces las empresas fuerzan la interpretación y tiene que ser al final el juez, siempre en las diferentes instancias, el que al final pone un poco de cordura. Piensa que en primera instancia, en un muchos por ciento de los casos se falla a favor del trabajador. En un muchos por ciento de los casos. En segunda y Supremo ya se equilibra la cosa, ¿no? Porque realmente ves que en primera instancia es, bueno, tira. Un poco a saco. Sí, lo que nos enseñan cuando entras por la puerta de la carrera en Derecho Laboral, dices indubio por operario. Eso llevado en magistratura es casi un paradigma, ¿no? O sea, no, es que yo voy al gimnasio porque es la única forma de ponerme bien. Ya, pero eso es que tiene 5 vértebras rotas, coño, y está levantando pesas con una sentadilla. Bueno, es que así refuerzo mi espalda.
Bueno, vamos a ver. Cuando llevas las pruebas, los médicos y lo que sea, hasta el Supremo, que muchas veces merece la pena, pues ya se aplica la cordura y este triple parámetro, ¿no? Pero en primera instancia es, venga, no ha hecho nada raro, tira para adelante. Lo mismo pasa con muchas enfermedades que al final se prorrogan meses y meses, y eso a la empresa le cuesta mucha pasta, ¿no? Que puede estar ahí 16 meses, larga enfermedad, y dice, bueno, ¿pero qué le pasa? Es que está deprimido. Con todo mi cariño para la depresión, que es una enfermedad muy dura. Pues dices, bueno, ni poc ni masa, ¿no? Entonces, ahí es donde el detective privado tiene que poner las pruebas. Como es un operador jurídico, tiene que aplicar estos criterios, decir, vale, he hecho la prueba, la he conseguido lícitamente, he aplicado todos los criterios y he hecho una prueba óptima, que me va a servir para lo que sea, porque luego él va a tener que ir a defenderla al juicio. O sea, va a tener que ratificarse en esas fotografías, en esos vídeos, en esos audios. Y una consulta en eso. Por ejemplo, en este despido que ha sido nulo porque se había obtenido esta prueba. Bueno, el trabajador tiene que ser reincorporado Exacto. a su puesto de trabajo, pero ¿hay sanción para esa persona que ha incumplido para el detective en este caso? No. A ver, por saberlo solo. si pone el trabajador una denuncia por intromisión en el derecho al honor, por la ley del 82 contra el detective, sí, porque realmente es una mala praxis. Y puede decir que hay una violación de su derecho al honor, a la intimidad personal, tal, de la ley del 82, que además es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento express, ¿no? O sea, si al final se determina, vale, es que ha sido una infracción, se puede iniciar un nuevo procedimiento diciendo, ha habido intromisión en mi derecho al honor, y mi derecho al honor vale N. X. Sí, los jueces también ahí tiran bastante para abajo, ¿eh? O sea que el honor en Estados Unidos a lo mejor es una pasada, pero en España, bueno, ¿no? Las reclamaciones por derecho al honor, intromisión, etc., son, ¿no? Hemos visto el caso de la Montero, 18.000 euros. Y es un tema súper público, lo ha dicho en público, en todos los medios y tal. Si esto hubiera sido Estados Unidos, esos 18.000 a lo mejor hubiera sido 1,8 millones. Pero Diferencia grande, ¿eh? por allí las responsabilidades se pagan y aquí, bueno, tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces eso, sí, ¿el trabajador puede realmente ir contra el detective? Sí, porque ha habido una infracción, una violación de sus derechos fundamentales. Y entonces, y ya digo, las violaciones de derechos fundamentales van al juzgado de domicilio del trabajador, o sea, del que ha sido afectado, y por la vía express. O sea, no va por reparto, pero va pim, 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 a piñón. Y suelen ser muy rápidos. Yo las que he llevado van a piñón. Entonces ahí lo que pasa es que el trabajador puede decir que su derecho al honor vale 1 millón de euros y el juez dice, a ver, tío, si lo has matado, 1.000 pavos o 2.000 pavos y ves para allá. Y ahí sí, ¿no? O sea, tienen recorrido, pero justito. Pero justito. Te digo, si fueron 18.000 euros y una persona pública lo dijo en público, etc., bueno, tampoco nos vamos a volver locos. Pues es un tema muy, muy curioso porque hay muchos matices, y todo lo que son derechos fundamentales y al final incide mucho la electrónica, los medios, etc., hay que ser muy, muy cuidadoso cómo funciona el asunto, es muy interesante. Pues Jesús, ya sabemos un poquito más. Ya te digo que yo no sabía mucho de este tema y me ha gustado tocarlo porque he estado viendo cómo se utiliza, lo mucho que se utiliza esta figura en las empresas, que claro, no era consciente de que se utilizara tanto. Y cuando hablas con detectives de verdad, yo te digo, en mi época oscura los utilicé, o sea, saben, tienen contactos. Bueno, tenía contactos. Hombre, necesariamente para desarrollar pero los contactos que ni te imaginas, ¿no? Y yo tuve contacto con un famoso detective de Barcelona que salió en todas partes por un partido político. ¿Sí? Y la información que tenía ese hombre daba miedo. Daba realmente miedo. Conocía muchísima gente, la habían utilizado mucho y al utilizarle mucho. Claro, también conoce mucho. Conoce mucho y decía, este tío vale más por lo que calla que por lo que sabe. Era tremendo. Pues Jesús, como siempre, muchas gracias por la información. La semana que viene más. La semana que viene vamos a hablar de libros. Hace tiempo. Hace mucho que no hablamos de libros. Pero un montón. Y entonces estaba con un libro que ahora es famoso y ha vendido 20 millones de libros. Una cosa tremenda. Que se llama El sutil arte de que no te importa. A ver, en castellano es El sutil arte de que todo te importa una mierda.
Ah, bonito título. Sí, en inglés se dice de otra forma y la versión latina es que te importe un carajo. Pero que me ha parecido curioso el título y es algo que nos tenemos que acostumbrar a decir, con calma, take it easy, venga. Vale, pues me parece bien, la semana que viene libros. Un librito. ¿Vale? Muy bien, Jesús, pues hasta la semana que viene. Venga. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con más temas, nuevos colaboradores y más invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.